dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instante de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que todo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos dejó mudos, Laura. Qué bueno que nos hace escucharte, Laura. Hermosa canción y nunca más apropiada para el tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche para compartir. Gracias, Seba, también. Realmente hemos cantado hermosas canciones que nos hacen elevar nuestro pensamiento, nuestra alma allí a aquellas promesas que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Yo quisiera en esta noche acercarme a través de la palabra de Dios a el corazón de aquel que realmente no tiene a Cristo en su corazón, pero también el Señor ha puesto el deseo de compartir con los hermanos, con la iglesia. Y
No cabe duda de que el mundo busca algo que jamás va a poder encontrar y nosotros los cristianos tenemos algo que a veces perdemos de vista y que es bueno que lo recordemos para poder disfrutar de esta hermosa bendición que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Yo quisiera que en esta noche nos focalicemos en un pasaje de la palabra, gracias Ale, de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, un pasaje que hemos visto en distintas oportunidades, incluso Alan nos ha hablado en sus devocionales, y quisiera que en esta noche pensemos en esto que el mundo busca. Gracias, Osvaldo. Este mensaje tiene como título, Marce, para que lo sepas, En busca de la felicidad. Días atrás estaba en el auto y escuchaba un programa radial junto a Carol y decían acerca de que el país donde vivían era el primer país en ese continente más infeliz y el segundo en el mundo. Y la verdad que me llamó la atención porque sinceramente cuando uno habla de felicidad empieza a hacer conjeturas de un montón de cosas que después cuando va a la realidad no es tan así. Y quisiera que en esta noche podamos comparar lo que es la felicidad que el mundo busca con el gozo que el cristiano tiene. Aquí Pablo estaba viviendo una situación muy especial, estaba preso no porque había cometido algún delito, preso no porque había desobedecido la ley verdadera que es la ley de Dios, sino muy por el contrario, él estaba preso por predicar el evangelio, por llevar este evangelio tan poderoso y a la vez que molesta tanto a aquellos que están gobernados por Satanás. Un evangelio que en sí mismo tiene poder solo al mencionar la palabra de Dios. A veces conversaba la vez pasada con una hermana donde hablábamos que la palabra en sí misma, cuando lo hablamos, no alcanzamos a dimensionar el poder que tiene la palabra de Dios y lo que está haciendo en los corazones de quienes la escuchan. Cuando decimos algún texto, cuando escribimos en nuestras paredes a través de un cuadro o demás, o mandamos quizás un texto, realmente qué poder que tiene la palabra de Dios. No les quepa la menor duda que la palabra de Dios es cortante, dice la Biblia, como espada de doble filo y penetra hasta lo más íntimo del ser de la persona. Y aquí Pablo estaba viviendo una situación muy difícil para los ojos humanos, pero ¿cómo podía ser que Pablo tenga el ánimo con el que hablaba hacia la iglesia de Filipos? ¿Cómo podía ser que una persona en esas circunstancias, como lo había vivido inclusive con Silas, allí en la cárcel donde cantaban, ¿no?, y donde los presos escuchaban, cómo podía ser que él tenía esto internamente? Y quisiera traerlo a nuestra memoria como iglesia, que nosotros tenemos esta bendición de la cual podemos disfrutar. Saben, según el diccionario, la felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha de gozar lo que desea o poder disfrutar de algo bueno. Según algunos comentarios en internet, la felicidad es el estado emocional de una persona feliz, es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidad que apremien ni sufrimientos que atormenten. Esto es lo que dice algunos comentarios en internet. Según la filosofía, ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. Aristóteles decía y sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad, y esto es una gran realidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores y otros viajando,
Cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Qué triste para aquellos que no pueden hacer ninguna de estas tres cosas, ¿no? Dice, según la psicología, que la felicidad se consigue en momentos puntuales de la vida, mientras que el bienestar psicológico y emocional es un estado de ánimo donde la persona afronta las diferentes vicisitudes o problemas o situaciones de la vida. Es una actitud optimista que te lleva a disfrutar de los pequeños y grandes placeres, pero también a afrontar las dificultades. Aquí Pablo estaba viviendo un momento donde podrían llamarse cualquiera de estas personas que han escrito en distintos medios que no estaba feliz. Pablo estaba viviendo una situación frente a los ojos humanos de infelicidad y de desesperación, podríamos decir, porque vivía esta consecuencia injustamente. ¿Y cuántas personas que viven situaciones injustas se desesperan y tratan de mostrarlo y de decirlo? Sin embargo, vamos a ver en la palabra de Dios que Pablo tuvo una actitud que realmente no puede venir de un corazón natural, sino de algo sobrenatural. Dice allí en la epístola a los Filipenses capítulo 1 versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de las palabras sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, para que ellos ciertamente, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Saben? Cualquier persona de las que hemos mencionado anteriormente podría decir que Pablo está viviendo una situación de infelicidad. Las Naciones Unidas tienen un sector en su organización donde estudian la felicidad de 156 países. Hay un país que se llama Distopia, que es un país imaginario donde todos son infelices. Me llamó la atención de que la medida o la relación sea no de un país sumamente feliz, sino de un país sumamente infeliz. O sea, se comparan con el más infeliz, no con el más feliz. Y hacen algunas observaciones y algunos cuestionarios en base a algunos puntos centrales de cada país. Y toman puntuación del 0 al 10. El 0 es el más infeliz o el peor feliz, y el 10 es el más feliz. Y toman algunos conceptos que son realmente conceptos que se mueven. Por ejemplo, toman el concepto del PBI, que es el PBI, no vamos a hacer una clase de economía, pero el PBI, para hacerlo un poco más gráfico, es lo que puede producir en ganancia un país. O sea, la riqueza que puede llegar a tener un país, la esperanza de vida, la generosidad de la gente, el apoyo social que recibe del Estado, la libertad con que pueden expresarse, y también miden la corrupción. Para novedad de nosotros, ojo que la Argentina no está en el peor de todos estos índices. E inclusive le podría decir que es uno de los principales países de Latinoamérica de mayor producción y de mayor riqueza. Pero es verdad que algunos puntos de estos nos marcan a los argentinos porque tenemos muy presente lo que vivimos en nuestro país. Ahora, cuando conocemos un poco más de lo que el mundo está viviendo, podemos darnos cuenta que el mal no está solamente en la Argentina. El mal está en el corazón del hombre. El hombre busca lo suyo propio. Y el hombre hace muchas cosas, inclusive a costa de hacer vivir infelizmente a mucha gente. Ahora, todo esto se compara, como les decía, con este país que es extremadamente infeliz. Y qué triste sería esta comparación en la vida del cristiano y mucho más en la vida de Pablo si se hubiese comparado con aquellos que estaban mostrando una vida religiosa y estaban siendo puestos en eminencia y aún en reconocimiento público. Pablo estaba viviendo una circunstancia de injusticia, como dijimos, estaba siendo encarcelado por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué era lo que pasaba en su corazón? ¿Por qué Pablo estaba en esa situación? Del versículo 19 al versículo 26, vemos cómo Pablo transmite y dice que Dios tiene el control de esa situación, que Dios es el que gobierna sobre todo lo que estaba viviendo y que él estaba dispuesto a aceptar no solo la liberación, sino la muerte. Y esto es muy difícil decirlo porque muchas veces, en muchos mensajes y en este último tiempo con mi esposa hemos hablado del tema y he escuchado hasta un mensaje que dio donde todo el mundo dice cuando hay un problema todo va a estar bien. ¿No le ha llegado un mensajito así? Que le manda un mensajito y le dice todo va a estar bien. Y no hablo solo de aquellos que no tienen a Cristo, aún de los que tenemos a Cristo. ¿Qué es todo va a estar bien? Todo va a estar bien porque se va
a sanar porque voy a ser liberado de todos los problemas que tenemos. Esto es lo que inculca el mundo. Para el mundo, Pablo estaría todo mal, pero Pablo decía que estaba todo bien. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuál era su mirada? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien para el cristiano, como cantaba Laura, si miramos al final. No hay duda que la Biblia dice que somos más que vencedores, porque la muerte está vencida, porque ya no hay sepulcro que pueda ganar sobre cada uno de los hijos de Dios, porque no hay situación en la que Dios desconozca, porque Dios conoce cada uno de nuestros movimientos. Todo va a estar bien porque se haga la voluntad de Dios. Qué difícil que es aceptarlo, qué fácil que es decirlo. Qué difícil que es vivir momentos en los que uno se desgarra internamente y donde uno tiene más cuestionamientos que respuestas. Escuchábamos esta hermosa canción donde Dios respondía con silencio. Qué manera de contestar, dice así, ¿no? La canción. ¿O qué manera de responder? Es triste para los ojos del mundo, pero quisiera que en esta noche podamos acercarnos a la mirada que tenía Pablo en el gozo de su salvación. ¿Dónde quería estar Pablo? Él quería estar con Cristo. Él quería estar con Él. Él sabía perfectamente que lo que estaba viviendo era un tiempo donde terminaría esa tribulación, donde tristemente estaba siendo acusado injustamente y donde muchos se aprovechaban de esta situación para tratar de avergonzarlo. Pero él confiaba en Dios y sabía perfectamente que Dios no le iba a fallar. Él tenía en claro quién se beneficiaba. Dice el versículo 12, que el versículo 13, que muchos a través de esta situación en el pretorio y aún grandes eminencias pudieron escuchar el evangelio. Pero también dice que muchos se animaron a hablar la palabra de Dios viendo la actitud que tenía Pablo. A veces Dios nos pone en situaciones para vivir momentos difíciles y quizás sea este el día que estás viviendo para también ser parte de lo que Dios quiere hacer para animar a la iglesia. Si bajamos la vista e inmediatamente vamos a desanimarnos. Si miramos con los ojos humanos, tristemente nuestra tristeza comenzará a ganar terreno. Pero si levantamos nuestra vista y ponemos nuestra mirada en lo que Dios está haciendo, autor, creador y soberano sobre todas las cosas, no cabe duda que descansaremos en Él. No significa que estaremos con una cara de alegría, creyendo que nada pasa. El lloro es parte de la vida del ser humano. A veces me cuesta escuchar en cierta situación. Cuando falleció mi papá, vino un hermano y me dice: Albi, ahora no tenés que llorar delante de nadie, te vas a un rincón, en una habitación solo y llorá ahí. Y yo pensaba, ¿de dónde sacó eso en la Biblia? Y estoy hablando de un hermano con mucho conocimiento, que no es de aquí, para que nadie haga conjetura. Y saben una cosa, el Señor lloró al ver la tristeza del corazón de las personas. David lloró por causa del pecado. Uno no puede estar saltando de alegría cuando está viviendo un momento tristemente de dolor. El gozo es diferente a eso. Después vamos a ver que el mundo busca algo que jamás va a poder encontrar, que es la felicidad, porque la felicidad es una utopía, es algo que jamás puede encontrar. Se esfuerzan día a día por tratar de mostrar la felicidad por algo alcanzable. Es una herramienta que Satanás usa para distraer al ser humano, para atraerlo hacia el mal y para destruirlo, porque para eso él vino. En cambio, el cristiano goza
de una bendición que no viene de nosotros, sino viene de Dios, como lo vamos a ver. Pablo tenía en claro que Dios estaba en control de la vida y de la muerte. Pablo sabía que no estaba solo. Dios no nos ha hecho salvos y nos ha hecho vivir solos. Podría haberlo hecho y nos juntaba a todos en el cielo. Pero ¿por qué Dios creó una familia? Porque nos necesitamos. Porque es importante, como dice un hermano, tu presencia en este lugar. Qué bueno es cuando uno se va por un tiempo y vuelve, y la verdad que quiero agradecer en nombre de mi esposa y mío el cariño, el afecto y el amor que nos mostraron al extrañarnos. Nosotros los extrañamos muchísimo también. Y qué bueno que es saber que uno cuenta con esa familia. Pablo le estaba pasando lo mismo en una situación de la que no podía salir. Él sabía que la comunión lo fortalecía. En el versículo 3 al versículo 11 vemos cómo él siente el gozo de la comunión. Y qué bueno es que podamos, como dice un dicho, estar como hermanitos en desgracia. ¿Vieron ese dicho que dice así? Todos juntos. Qué bueno es que podamos estar atentos los unos a los otros y hacer de esta familia una familia que fluya y que viva el amor de la comunión. Esto no lo puede dar el mundo. Esto solo lo puede tener el Hijo de Dios. Pablo estaba animado y lo fortalecía. En el versículo 5 dice, porque por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y dice el 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La comunión era lo que a él realmente lo movilizaba a animar a los hermanos y a saber que ellos estaban orando por él. Pablo sabía que las oraciones de los hermanos estaban presentes. Hablaba con una hermana el día viernes y me decía, sentí las oraciones de la iglesia. No sé cómo decirlo, era Marta. No sé cómo decirlo, pero yo sentí que las oraciones estaban sosteniendo mi vida. ¿Y cuántas veces sentimos, hermanos, las oraciones de la iglesia cuando estamos en momentos de dificultad? Qué bueno es que ores por mí. Cómo me gusta orar por vos. Qué sentimiento y qué trabajo tenemos en la iglesia de Dios. Siempre le digo a doña Olga, que ya tiene sus años, y le digo, vos tenés que seguir viviendo, porque vos tenés que seguir sosteniendo a la iglesia en oración. Yo sé que ora. Quizás en sus añitos perderá un poco la memoria, pero qué bueno es que pueda estar orando usted y yo por la iglesia. Pablo sabía que las oraciones de los hermanos podían sostenerlo. En el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo oraba por ellos, y en el versículo 20 dice que, 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi oración. Pablo sabía que oraban por él. Pablo tenía una mirada hacia la familia que Dios le había puesto. Y Pablo sabía que a través de esta circunstancia se beneficiaba la obra de Dios. El Evangelio se extendió y los problemas y la aflicción se convirtieron en solución y motivación. Es por eso que en el capítulo 4 de este mismo libro, versículo 4, Pablo podía decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y qué es esto de regocijarnos? Viene a mi memoria
Cuando Santiago dice, cuando estemos gozosos, cuando estemos en diversas pruebas. Lo vamos a buscar para leerlo literalmente. Santiago capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y qué puede ser que esto realmente podamos tenerlo por sumo gozo cuando estemos en distintas pruebas? El mundo busca la felicidad y la felicidad muchas veces se confunde con la alegría. La alegría es una emoción y es una emoción natural en nuestro ser. Y la alegría se refiere a momentos, a situaciones que vivimos que podemos tener esporádicamente un momento de alegría. Si yo estoy con mi esposa disfrutando un momento, es un momento de alegría. Si estoy tristemente en una situación de dolor, en un velorio, no voy a estar con alegría, voy a estar con tristeza seguramente. Pero la alegría es lo que el mundo confunde con la felicidad. La alegría para algunos es llamada la reina de las emociones y está ligada a cosas externas, las relaciones, las pertenencias y los momentos. Y esto es lo que el mundo muchas veces confunde con la felicidad. La felicidad es algo que jamás podrán alcanzar, porque la felicidad, la descripción de la felicidad es estar permanentemente en alegría. Dígame, ¿quién de toda la tierra puede vivir permanentemente en alegría? Es algo que no se puede alcanzar. El mundo quiere alcanzar la felicidad desconociendo o quizás queriendo alejarse de Dios y no tomando compromiso con Él, porque aquellos que hemos sido salvados sabemos que podemos tener en nuestro interior mucho más que lo que el mundo llama felicidad. Podemos tener gozo. El gozo es parte o es un fruto del Espíritu. Allí en Gálatas 5:22 vemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo lo recibe aquel que tiene a Cristo en su corazón. No es algo que obtenemos por nuestro esfuerzo, es algo que recibimos de parte de Dios. El gozo es aquel que podemos experimentar por la presencia de quien vive en nosotros y es la seguridad de saber quién obra en nosotros. El gozo es algo que realmente motiva y mueve al cristiano tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo a saber que la base y el objeto del creyente es Dios mismo. Salmos 43:4 dice, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo. Días atrás nos decía Johnny que una cosa es vivir en la presencia de Dios y otra cosa es acercarme a la presencia de Dios. Si bien parece un juego de palabras, qué importante es saber y acercarme a esa presencia donde Dios hablará a mi corazón y donde sus palabras cobrarán en mi vida ese ánimo y esa esperanza que solo puede tener aquel que conoce a Dios. Porque sus palabras son verdad. El mundo busca felicidad, nosotros tenemos gozo. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Los cristianos tenemos el gozo. Ahora, ¿puede un cristiano perder el gozo? No, el gozo no lo podemos perder. Lo que sí podemos perder de disfrutar el gozo. El gozo está puesto por Dios en nuestra vida.
No lo obtuvimos, como dije anteriormente, nosotros. Dios lo puso como parte del fruto del Espíritu. Pero el cristiano puede perder de disfrutar de ese gozo cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando dejamos de confiar en Dios, cuando bajamos nuestra vista. Para Pablo esto era algo que no estaba viviendo, él estaba mirando a Dios por sobre todas las cosas. Sabía que Dios en ningún momento había perdido el control de su situación y sabía que también estaba puesto para bendición del pueblo de Dios y para que otros conozcan a Cristo. Es fácil decirlo, pero qué importante es vivirlo. Cuán difícil a veces es vivir este gozo del cual predicamos. Mis hermanos, el gozo no necesita de situaciones externas, sino de convicciones internas. El gozo es disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida, es esperar el cumplimiento de cada una de sus promesas. No es ausencia de problemas, sino la victoria en Jesucristo para resolver los problemas. En ningún momento el Señor dijo que vamos a tener ausencia de problemas. Tristemente esto es lo que se pregona o se predica en muchos lugares. Venga a Cristo que se le van a terminar los problemas. Gracias a Dios por la iglesia, porque siempre aclara cada uno que está aquí adelante, de que por venir a esta iglesia usted no va a quedarse sin problemas. Lo que sí, si usted viene a Cristo en esta noche, si no tiene al Señor en su corazón, no le quepa la menor duda de que va a tener resuelto el mayor problema que tiene el ser humano, que es la condenación eterna, que es estar alejado de Dios, que es vivir infelizmente en su interior. Pero si te has alejado de Dios y has dejado de confiar en Él y has dejado de creerle, este es el momento para recordar que en tu interior está el gozo, que quizás está siendo opacado por todas estas incertidumbres, por este dolor o quizás por la falta de confianza. El gozo no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Es estar en paz con Dios. Justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios nosotros. Es amar y vivir la palabra de Dios en nuestra vida, es caminar con Cristo como parte vital de nuestra existencia, es saber que nuestro final es victorioso. Ese es el gozo en el cristiano. Los sentimientos pueden cambiar, pero ¿saben qué? El gozo produce en el cristiano estabilidad. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Muchos buscan estabilidad emocional, aún la psicología trabaja para eso, pero la estabilidad verdadera del ser humano puede estar cuando su confianza está depositada en aquel que es inamovible. Moisés podía decir, Él es la roca. David podía decir que lo quitó del pozo de la desesperación y lo puso sobre la peña, sobre la roca. Nuestra firmeza realmente se ve firme, valga la redundancia, cuando estamos confiados en el Señor. Nuestra confianza debe estar depositada en Él para tener estabilidad, que es algo que el gozo nos da. Nos da paz en la tormenta. El Señor dijo, la paz les dejo, mi paz
les doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Hay una canción preciosa que muchas veces escucho que cantan paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Pablo tenía paz en medio de su tormenta. Y mis hermanos, nosotros podemos tener esa paz. A pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar de los problemas que nos rodean, porque al final del camino será mucho mejor. Podemos tener seguridad, dice el salmista en Salmo 9:9, el Señor es refugio de los oprimidos, es baluarte en momento de angustia. Y podemos tener confianza, como dice el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. ¿Podemos disfrutar de este gozo? Claro que sí. El mundo busca felicidad que nunca va a hallar. Nosotros tenemos algo que hoy podemos disfrutar, y es el gozo que Dios ha puesto en nuestra vida. Quizás usted en esta noche ha escuchado durante muchas veces el Evangelio, pero aún no siente de ese gozo. Quizás usted nunca tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, el único que puede cambiar y quitar todo lo que hay en su ser para darle una vida nueva. El ser humano caído en pecado jamás puede disfrutar de la felicidad, porque el pecado lastima, daña, contamina y destruye todo lo que podamos vivir. Y es así que vive el mundo. Podrán vivir momentos esporádicos felices, podrán tener familias felices y de pronto se destruyen en pocos instantes y ya la felicidad se vio opacada por el odio, por el rencor y por tantas cosas que suceden en el interior del ser humano. Eso es lo que vive el mundo. Una tristeza, diríamos, permanente, que a veces se diluye con una alegría fugaz, con un destello de un momento del cual disfrutan. Y si la felicidad sería alcanzar logros, podríamos haber visto tantas personas como lo hemos visto en toda la redondez de la tierra, que alcanzando sus metas personales, cantantes, artistas, grandes filósofos, grandes personajes y aún grandes escritores y demás, etcétera, etcétera, que terminaron su vida triste e infeliz y muchos se quitaron la vida. Muchos se fueron apagando porque el pecado es lo que hace vivir infeliz al hombre. Yo quisiera invitarlos, hermanos y mis queridos amigos, los que no tienen a Cristo en esta noche, a poder buscar lo que sí puede encontrar, y es a Cristo en esta noche. Él es el único que puede dar esa paz interior. Él es el único que puede dar en su vida ese gozo que disfrutamos aquellos que somos sus hijos. Él es el único que puede cambiar todo ese dolor, como cantábamos, en la alegría verdadera, que es saber que tengo mis cuentas arregladas con Dios. Quisiera invitarte a que ores allí donde estás. Y si has bajado la vista y la tristeza ha comenzado a ganar terreno en tu ser, quisiera invitarte a levantar tus ojos al cielo y poder mirar que el Señor está mirando nuestra vida, que Él, como decía un hermano en un devocional, nos tiene esculpido en sus manos y que nadie nos va a arrebatar de allí y que nada va a suceder sin que Él lo permita. Quisiera invitarte a recordar
que el Señor mueve cada movimiento de nuestra vida y mueve cada situación para que vivamos sin perder el control de nada. Quisiera que podamos recordar en esta noche que nuestro final será mucho mejor por lo que vendrá, aunque por un momento, como dice el apóstol, tengamos que pasar por esta leve tribulación. Este es el gozo que hoy podemos disfrutar. Esta es la promesa que tenemos los hijos de Dios, que aunque estemos en aflicción, Él es nuestro consuelo, Él es nuestro refugio y Él es la roca firme que nos sostiene. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias porque muchas veces flaqueamos, bajamos nuestra vista, nos desanimamos y aún, Señor, nuestra fe disminuye porque no recordamos tus promesas. Señor, confiamos en tus promesas, no por lo que nos dicen, sino por quien lo dice. Sabemos que sos fiel, que nos amás, de tal manera que nada ni nadie puede quitar ni poner nada en nuestra vida que tú no permitas. Señor, queremos rogarte que podamos en esta noche recordar como hijos tuyos el gozo que tenemos por nuestra salvación, el gozo que podemos disfrutar en medio de la tormenta, el gozo que podemos tener de saber que hay seguridad y que hay estabilidad cuando estamos confiados en ti. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y te agradecemos y pedimos por aquellos que aún no han podido experimentar esto en medio de la aflicción porque no tienen a Cristo en su corazón, que en esta noche puedan recapacitar y entregar su vida a Jesucristo, el único que puede cambiar absolutamente todo y darle una vida nueva. Te pedimos esto y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.